Bueno, hablemos de uno de los temas que está en boca de todos y que, seamos sinceros, a veces da un poco de miedo: la inteligencia artificial. La idea aquí es quitarle todo ese misterio, entender de verdad para qué sirve y cómo se puede empezar a usar, sin temor a nada. A ver, lo primero es lo primero. Hay que cambiar la forma en que vemos esto. Se escucha por todos lados ese miedo de nos van a reemplazar, ¿cierto? Pero la realidad es otra. No se trata de un reemplazo, para nada. La idea es potenciar lo que ya hacemos, pero a un nivel increíble. Es como darnos superpoderes para lograr una escala y una eficiencia que antes simplemente eran impensables. Ok, pero para poder aprovechar esta herramienta tan poderosa, lo primero es entender qué es realmente, dejando a un lado los titulares exagerados y todo el ruido que hay alrededor. Miren, en el fondo, toda inteligencia artificial es básicamente un modelo que predice cosas. ¿Y cómo lo hace? Se le da una cantidad brutal de información para que aprenda a reconocer patrones y así pueda predecir qué es lo que sigue. Es como si le diéramos miles y miles de documentos legales para leer. Al final, va a aprender a escribir como un abogado, usando ese lenguaje y ese formato, porque ese fue el patrón que identificó en todo lo que leyó. Y la verdad es que este concepto es algo con lo que ya convivimos. Piensen en el texto predictivo del celular, esas sugerencias que aparecen mientras escribimos. Bueno, es exactamente eso, pero imagínenlo funcionando a una escala masiva, superpotente, y aplicado no solo a textos, sino también a imágenes o sonidos. De hecho, aunque no lo parezca, esta tecnología lleva años con nosotros, trabajando ahí, en silencio, en nuestro día a día. Por ejemplo, los filtros que nos salvan del spam en Gmail. Eso es IA. Las recomendaciones de series en Netflix también es IA. O cuando el celular reconoce un rostro para desbloquearse, adivinaron. Todo eso es inteligencia artificial haciendo nuestra vida un poco más fácil. Entonces, claro, surge la pregunta del millón. Si no es algo nuevo, ¿por qué de repente todo el mundo está hablando de esto ahora? Todo cambió, y el punto de quiebre fue el lanzamiento de ChatGPT. De un día para otro, la inteligencia artificial dejó de ser esa cosa invisible que operaba tras bambalinas y se convirtió en una herramienta con la que se podía, conversar. Una herramienta creativa que cualquiera podía usar. De repente, la barrera para entrar a este mundo desapareció y su poder quedó al alcance de todos. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El verdadero salto cuántico, el poder exponencial, llega cuando combinamos esta nueva IA tan accesible con algo que ya conocemos muy bien: la automatización. Y para entenderlo fácil, hay una analogía perfecta. Pensemos que la automatización son como las manos. Hacen el trabajo pesado y repetitivo. Siguen reglas súper estrictas como copia este dato de aquí y pégalo allá. Y por otro lado, la inteligencia artificial es el cerebro. Es la parte que piensa, que razona con la información, toma decisiones e incluso puede crear algo completamente nuevo. Y aquí, justo aquí, está el verdadero cambio de juego. Antes, una automatización se topaba con una pared cuando necesitaba, un juicio humano. Se rompía. El proceso se detenía esperando que una persona decidiera algo. Ahora, en ese preciso momento, la IA puede entrar, entender el contexto, tomar la decisión y ¡listo! El proceso sigue adelante, sin parar. Esta combinación, esta sinergia, nos da un plan de acción súper potente para armar sistemas que de verdad sean eficientes. Y se puede resumir en una regla muy simple, la regla del 60-30-10. Y aquí hay algo súper importante que entender. Los mejores sistemas no son 100% inteligencia artificial, ni de cerca. Son una mezcla, una combinación estratégica. Tienen una base muy sólida de automatización, luego una capa de IA para las partes más complicadas y al final, siempre, una capa de supervisión humana que es indispensable. Empecemos por la base, el 60%. Esto es automatización estándar, la de toda la vida. Se basa en reglas fijas, del tipo, si pasa X, entonces haz Y. Por ejemplo, si llega una factura, guárdala en esta carpeta. Sencillo. Pensemos en la gestión de consultas de clientes. La automatización recibe el correo, crea un ticket, lo asigna al departamento correcto, todo siguiendo reglas. Es el caballo de batalla del sistema. Rápido, preciso y sin pensar. Luego viene el 30%. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Siguiendo con el mismo ejemplo de las consultas, para esos correos que son más complejos, la IA puede hacer mucho más. Puede leer el mensaje, sí, pero también puede entender el sentimiento del cliente. ¿Está molesto? ¿Está feliz? Puede resumir cuál es el problema y hasta preparar un borrador de la respuesta. Esta es la capa que razona, que entiende el matiz. Y por último, llegamos al 10%.
Y este es quizás el más importante, el toque humano, que es simplemente insustituible. Volviendo a nuestro ejemplo, aquí es donde una persona revisa la respuesta que preparó la IA, sobre todo si es para un cliente clave, y le da ese toque personal. Es quien toma la decisión final en un caso complicado, o quien maneja una crisis. Este 10% es la estrategia, el control de calidad y sobre todo la conexión emocional. Entonces, cuando se sigue este modelo, no solo se están optimizando procesos, no, lo que se está haciendo en realidad es construir una ventaja competitiva, una que es enorme y muy real. Para que quede claro el impacto, imaginemos esto. Ese proceso manual para gestionar las consultas de clientes, que antes se llevaba 10 horas a la semana, ahora podría necesitar solo una hora de supervisión humana. Eso significa que se acaban de recuperar 9 horas. 9 horas del activo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Y ojo porque aquí está el cambio de chip más importante. La pregunta clave no es ¿cuánto tiempo se ahorró? La pregunta correcta es ¿qué se puede construir con esas 9 horas que se acaban de recuperar? ¿Qué nuevo proyecto? ¿Qué mejora? Ahí, justo ahí, es donde está la verdadera oportunidad para crecer. Y a ver, aunque parece que este tema está por todas partes, la realidad es que estamos súper al principio de todo esto. La gran mayoría de las empresas apenas están en el proceso de digitalizarse. Imagínense llegar a automatizar con inteligencia. De verdad estamos en una etapa pero muy temprana. ¿Y qué significa eso? Significa que quien entienda y empiece a aplicar estos conceptos hoy, se va a poner muy por delante del resto. Dominar esta mezcla de automatización con inteligencia es sin duda un diferenciador brutal en cualquier mercado o empresa. Así que todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Al aplicar estos sistemas, no solo se está mejorando el ahora, se está liberando el recurso más valioso que existe para poder construir el mañana. Y la pregunta final es esa: ¿qué se va a construir con todo ese tiempo que se va a recuperar?